feliz, agradecida y emocionada de que nos puedan acompañar en este su espacio de Equilibrio con Jackson, donde hablamos de esos temas que es necesario que llevemos a la mesa, temas vinculados a salud mental y salud emocional. El día de hoy vamos a estar hablando sobre el tema de cuidemos nuestro corazón. Vamos a hacer un abordaje integral y para eso siempre me gusta que podamos conversar con algún testimonio. El día de hoy me acompaña acá en la sala de Equilibrio con Jackson Diego Gómez. Conocido como Diego Murdoch. Muchísimas gracias, Diego, por aceptar la invitación, porque sé que fue complicadísimo para vos acomodar horarios y demás, pero aquí está. Costó, pero se pudo. Muchas gracias por estar acá, Diego. Y bueno, yo creo que todos te conocemos en la faceta de comediante, en la faceta de hacernos reír, en esa faceta lindísima de verdad, porque sé que lo tenés como misión clarísima en tu vida y es sacar sonrisas, sí. Hacer el día de una persona completamente diferente, y eso a mí me parece impresionantemente loable y vinculado al tema de salud emocional, aunque él se niegue a que él habla de temas de salud emocional, porque así lo ha dicho, pero es real, sí lo hace, aunque él crea que no. Se intenta. Sí, claro, cuando las personas estamos vinculadas a la sonrisa, definitivamente tratar de hacerle el mundo más fácil y cálido a otro ser humano está vinculado a salud emocional. Siempre he dicho que hacer reír es lo más difícil que hay. Es muy, muy complicado porque, más en la actualidad, yo digo A y B se enoja, entonces es muy difícil, entonces tiene uno que tratar de mantener ese equilibrio, de tratar de hacer reír a todos, y si se enojan que sean unos pocos, pero después hacer reír a esos pocos que no se rieron, y si el resto se enoja y se compensa. Pero es muy, muy difícil trabajar en lo que es la comedia, por decirlo así. De hecho, no me catalogaba comediante hasta diciembre que estuve en Los Toros. Así es. Y ahí fue donde ya como que caí en la realidad y dije, no, suave, ya... Ahora sí, ya me ven como un comediante, entonces que sabes que eso es muy bonito, porque es como reconocer el talento que hay dentro de este ser humano también y decir, no, sí soy. Sí se vale. Y entonces ahora todavía tengo una labor todavía más fuerte, perfeccionarlo aún más. Es la parte más complicada de tratar de mejorar lo último que uno hace, porque siempre va a haber algo que mejorar. Y igual, yo veo videos de cuando yo comencé y yo digo, no soy el mismo, claro, por decirlo así, hasta el tono de voz, la forma de ser, y crear contenido es difícil. Ahora imagínese, Jax, crear contenido con marionetas. O sea, no me veo yo, es la parte más complicada. Como ahora lo conversábamos, de un ejemplo, hacer publicidad. Para cualquier persona es muy fácil nada más llegar y esto lo estoy publicando, pero para mí, que tengo una mano el celular, en la otra mano tengo el muñeco, o tengo títere, o tengo la cámara, es muy difícil. Entonces siempre hay algo por mejorar y mucho por hacer. Y personificar a cada uno, porque eso es otro reto del que vamos a conversar. Que se identifiquen con un títere es muy difícil, todavía más difícil. Pero es muy bonito cuando te dicen en media calle, vos sos Paco. Claro. O me pasó un día de estos que iba saliendo del trabajo y un compañero X de otro departamento llega y dice, ese es el maje que hace la voz de Guillermo. Y yo, sí soy. Sí, entonces, soy, y a Guillermo lo tenemos alejado porque yo voy a ser honesta. Y vio que estuviera largo. Me pone nerviosa Guillermo, entonces mejor lo dejamos por ahí. Creo que él sí puede quedarse tranquilito bonito, por ahí. Bonito. Diego, ¿sabes qué me imagino cuando veo todo lo que haces? Me imagino a Diego pequeñito, me imagino a ese Diego en el preescolar, a ese Diego en la escuela. ¿Cómo era ese Diego? A mí me da mucha curiosidad. No sé si soy un poquito de cada personaje. O sea, al final Diego es la mezcla de todos, por decirlo así. Entonces siento que por eso es que todos se identifican con Guillermo, o Paco, o el Elmotico, con cualquiera de los personajes que yo hago. Siento que soy yo, y esa es como la esencia de ellos, que no dejo de ser yo. Entonces, yo me acuerdo que en la infancia era muy similar, entonces por eso mismo es que ellos son como agazapados, por decirlo así, pero a la vez tratan de no perder esa nostalgia, digámoslo de cierta manera, que a final de cuentas es muy importante, no olvidar quién fue uno. Entonces, la infancia sí
siento que me divertí mucho, entonces es muy, muy bonito poder representarla ahora por medio de un títere, un muñeco, y que la gente note que digo, uno sigue siendo niño, que a final de cuentas me da risa porque mucha gente a veces llega y yo así lo que le digo, que mi mamá le dicen, ¿su hijo cuántos años tiene? Porque todavía juega con muñecos. Y yo sí, porque con eso vivo, o sobrevivo más bien, pero sí es muy bonito y gracioso imaginarme esa parte de que no he perdido el niño porque sigo jugando. Pero para mí es muy bonito. Y en una clase, ¿cómo era una clase? ¿Cómo eras vos en una clase? Y aquí quiero saber cómo era el tema de los maestros, las maestras. La parte graciosa, mi papá es profesor. Okay. Entonces, sí. Entonces siempre tal vez por eso pensaban mis compañeros que muy fácil, para Diego es muy fácil porque el papá es profesor. Y no, mentira, más difícil porque, o sea, no era como que mi papá se sentaba conmigo, ya, vamos a explicarle la tabla del... No, o sea, jamás. Sí, desde pequeño, yo me acuerdo, 7, 8 años, de estar en clases de inglés, cursos de inglés con muchachos de 15, 20 años. Y de hecho, tengo una anécdota muy graciosa porque cuando yo saqué el curso, si no me equivoco, fue intermedio o avanzado de inglés, todos terminando el curso querían irse de fiesta. Y Diego no podía porque Diego tenía 9 años. Claro. Entonces, por mi culpa, todos terminaron en el Mall San Pedro comiendo en el food court. Entonces, esa es la parte más bonita de que yo me acuerdo que todos fue como, por culpa de Diego no vamos a podernos ir de fiesta. Y yo no entendía, ya ahora lo entiendo y me odio. pero sí, vieras que era muy aplicado, no como nota 100, porque no lo voy a mentir, o sea, sí las pegaba en el poste más de una vez. Pero puedo decir que hasta 5º año de colegio nunca fui a convocatoria, solo una vez en física mate, en 10º, y saqué bachillerato en su momento por física mate. Entonces, sí era como muy, muy centrado por lo mismo de que mi papá es profesor y me exigía y mi mamá todavía más. Entonces, vieras que no. ¿Y la adolescencia, Diego, cómo fue esa adolescencia? Y vieras que era muy, muy, muy activo, de que fui scout desde los 9, 10 años hasta los 20 y resto, hasta que ya culminé todo el proceso. Me gustaba mucho jugar fútbol, era muy, muy, muy metido en el deporte, aunque no parezca, pero sí me enfocaba mucho en mantenerme activo, por decirlo así. Era como hiperactivo, digámoslo de cierta manera. Probablemente creo que era un poquito por ahí el tema, pero sabes que me gusta mucho y lo estás mencionando y creo que definitivamente es importante que lo resaltemos en general en el tema de familias. Este apoyo de papá y este apoyo de mamá, porque mucha libertad para poder hacer, pero también vamos a incluir deporte, vamos a incluir esto, vamos a incluir esto otro, que se vuelve vitalmente importante en niñez y en la adolescencia. Hoy por hoy necesitamos volver a eso, a que haya más conexión con el deporte, por ejemplo, para nuestros adolescentes. Siento que tal vez el detalle de tener un pilar importante en la casa es muy, 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 sea papá, sea la mamá. Mi mamá siempre ha sido una persona que o sea, así sea con barba, usted va al colegio. Entonces, yo soy el mayor de 4 hermanos, entonces el ejemplo, por decirlo así. Y uno trata de siempre estar ahí presente y tratar de ayudar en lo que uno pueda. Mi papá igual, mi papá es profesor, entonces siempre nos inculcó eso del estudio. Entonces puedo decir que toda la vida me enfoqué mucho en tener objetivos claros, por decirlo así. Igual en algún momento yo empecé corriendo, por darte un ejemplo, yo corría, ya después dije, yo quiero andar en bici, entonces empecé a hacer ciclismo, después dije, voy a aprender a nadar, yo aprendí a nadar viejo, 27 años, y aprendiendo a nadar a los 6 meses, no se me olvida, llegué y le dije a la entrenadora Montserrat, le hago, ¿cómo me ve para un triatlón? Y me dice, sí, yo creo que sí. Ella pensó que lo iba a hacer en piscina y no, ahí el animalito se inscribió en aguas abiertas. Entonces, vieras que uno siempre tiene que analizar y buscar un objetivo y sembrarse y cumplirlo. Que en gran parte también en la creación de contenido ha sido así. Y cuando yo empecé por un hobby, un vacilón, y ya después se me salió de las manos. Y yo dije, qué bonito esto. Pero sí. Ahora, escuela, colegio, ¿y qué siguió después? El trabajo. Empecé
Yo trabajé en comidas rápidas, trabajé menor de edad, bueno, terminando el colegio salí. Empezaste a trabajar a los 17 años. 17 años, terminando colegio salí, empecé a trabajar en Taco Bell. Y siento que trabajar en comida rápida es lo que a uno le marca para un trabajo, trabajar bajo presión, es donde usted se da cuenta el esfuerzo que tiene uno que hacer o se da cuenta el esfuerzo que hacían los papás de uno. Entonces, digo, uno valora mucho. Yo trabajé 6 meses y ya yo estaba entrenando gente en su momento. Estamos hablando de 17, 18 años. Y a estos 17, 18 que empezás a trabajar, ¿es por invitación de papá y mamá o por un tema de yo quiero saber? Fue como una mezcla en su momento, sí. Obviamente uno ya se cree muy grande, muy adulto y quiere generar y todo el arroz. Entonces me volví loco de ya voy a ir a trabajar. Entonces ya cuando conseguí trabajo y también por una cuestión de que yo quería estudiar, entonces empecé a trabajar saliendo colegio, salí al cole y me empecé a trabajar. Y ya después, por esas vueltas del destino, empecé a trabajar en una entidad financiera hasta hoy, ya 15, 16 años, ya rumbo a los 16 de trabajar para la misma entidad. Entonces ha sido un trabajo muy pesado, porque trabajar para una entidad financiera físicamente y psicológicamente es muy pesado. Que sabes, mucha gente probablemente no lo sabe, porque está el creador de contenido, está que nos hace reír con sus videos y demás, pero no es esto lo que hace las 24 horas, los 7 días de la semana. Soy como Batman, uno de día y otro de noche. Sí, en realidad hay un trabajo previo a todo esto con el que cumplís un horario. Ahora me estabas mencionando de 8 a 4. Bueno, ahorita de 8:20 a 4:20, de lunes a viernes, pero digo, hay días que sale más tarde, que hay gente que llega tarde, entonces uno sale más tarde y uno tiene otro trabajo que, sea como sea, el trabajo en la radio me lo he tomado muy en serio después de que ya empezamos. El podcast, yo tengo más de 8 años, 10 años de estarlo pensando, de cómo hacerlo. Entonces, cuando a mí me dan la oportunidad de hacer el podcast, hace menos de 2 años, ya va para 2 años el podcast ahora en octubre, cuando me dan la oportunidad ya yo tenía la idea de cómo lo quería hacer, ya sabía cómo lo quería trabajar. Entonces yo presento mi proyecto, a ellos les gusta, me dan la opción, entonces me dieron la plataforma y ahí empezamos. Y mantener un programa al aire por 2 años es muy, muy difícil, y un programa semanal, invitados diferentes, y que no tratar de contar los mismos chistes para no quemarme. Entonces es muy bonito cuando a uno lo recuerdan por algún video del programa. Vos sos el del 12 más 1, vos sos el de... Entonces es muy bonito, porque a veces uno dice, uy, ese chiste se me ocurrió en el momento, fue algo que improvisé, y es algo que la gente se acuerda. Entonces esa es la parte linda. O cuando en el trabajo a mí me reconoce algún cliente que se me queda viendo y después me manda un mensaje por aparte. De hecho, tengo una experiencia muy bonita. Hace poco más de 2 meses, 3 meses, atendí a un muchacho que iba con el hijo autista, y yo atiendo una caja preferencial. Entonces yo atiendo al muchacho porque veo desde que él entra con el chiquito, entonces yo lo paso, lo estoy atendiendo, lo termino de atender, y después tengo un mensaje porque yo al chiquito en su momento le hablé como Mickey. Entonces el chiquito no se ríe con nada. Lo que él me dice después por mensaje es que el chiquito no se ríe con nada, y que gracias a mí el chiquito iba contento y realizado porque había hablado con Mickey Mouse. Entonces ese tipo de cosas son las que a uno al final de cuentas le alegran el día. Entonces eso es la parte linda de esto, que uno alegra días sin siquiera saberlo. Trabajas con salud emocional sin siquiera saberlo, y eso es un poco lo que podemos hacer cada uno de nosotros desde nuestro espacio, desde nuestro círculo de control, poder trabajar obviamente que en nosotros, para poder también hacer la vida de otra persona que está cerca diferente. Socialmente estamos necesitando muchísimo eso: empatía, compasión, más cariño hacia el prójimo, y poder acercarnos desde un lugar diferente, sin tanta defensa, sin tanto dolor. Diego, hay una historia. Venimos muy bien, el deporte, ¿verdad? Todo maravilloso. Pero un día se marca una diferencia relacionada al corazón. Cuando se me apagó el breaker. Sí. Cuando se apagó el breaker. ¿Qué fue lo que pasó, Diego? Contanos esa historia. Esa que no ha sido contada. Vieras que fue antes, bueno, fue en la última ola de pandemia, 2022, marzo. Yo todos los viernes hacía lives en TikTok, y yo termino de hacer el en vivo.
y yo termino muy cansado. O sea, yo termino como si hubiera corrido maratón. Y yo dije, qué raro. Me acosté a dormir, pero empapado en sudor. Al otro día me levanté y con una tos seca. Entonces resulta que ese día yo dije, me voy a comprar un jarabe para la tos. Y literalmente me tomé el jarabe como si fuera una Coca-Cola, de un solo. Y se me quitó la tos. Eso pasó viernes, sábado. El domingo me levanté muy cansado. Ya el lunes yo me voy a trabajar. Yo manejo moto, entonces llego en moto al trabajo. Cuando yo llego en moto al trabajo, muy agotado, súper cansado, caminé 10 metros y hubiera sido como si hubiera caminado no sé, unos 40 kilómetros. O sea, yo llegué súper agotado, arrastrando los pies. Y es donde yo vuelvo a ver el reloj. Ya uno se conoce, o sea, yo hacía mucho deporte, hacía tri, entonces ya uno se conoce por pulsaciones, o sea, el mismo cuerpo le habla a uno. Pues donde yo vuelvo a ver el reloj y yo digo, qué raro, estoy con 200 pulsaciones sentado, no es normal. Me voy a tomar la presión y en la farmacia me dicen que no, que de presión estoy bien, pero lo que tengo mal son las pulsaciones, que estoy como agitado. Me voy para la clínica y en la clínica es donde me hacen 5 electrocardiogramas y me dicen, no, tranquilo, usted no tiene COVID ni la presión mal, lo que tiene es un infarto. Así. Entonces ya ahí como que el shock de ¿qué me acaba de decir? ¿Cómo? Me dice, sí, usted lo que está es infartado, pero yo, ¿pero qué? Pero no es COVID. Pero no es COVID. De hecho, a mí me pasaron por COVID en su momento y me sentaron con los COVIDs. Y yo dije, si no tenía, ya me lo pegaron. Y la cosa fue que ya me pasan al San Juan de Dios y la caja, bueno, la clínica de mi localidad, que la odio, porque gracias a ellos es que yo digo que eso se pudo haber evitado. Esto pasó marzo, en enero, de la nada a mí se me inflama una pierna. O sea, yo fui a mejenguear un fin de semana. Digo, pero en ese momento te dicen, ¿estás infartado? El shock es cuando me dice está infartado, pero en su momento es donde uno dice, todavía respiro. Entonces, como que me dicen, vas de emergencia para el San Juan. Okay. Cuando ya yo llego al San Juan, en el San Juan me pasan de emergencia, valga la redundancia, y me dejan internado. Entonces, esto pasa un lunes. El martes, muchos exámenes, o sea, en la vida me habían hecho tantos exámenes y me van a pasar a salón. Yo durante la pandemia, nosotros nos cuidamos mucho porque mi mamá es hipertensa, entonces mi mamá era de riesgo. Durante los 2 años de pandemia nunca me tuve que hacer un hisopado porque nunca, gracias a Dios, nunca tuve síntomas de COVID. Hasta el momento que me da el infarto, que me hicieron 6 pruebas el mismo día y seguidas, entonces ya hasta que era normal, nada más levante la nariz y viene el hisopado para que uno lo pasen a salón. Cuando ya me pasan al salón es donde el doctor me dice, ¿no tuviste algún acto previo? Y me acuerdo que en enero, 3 meses antes, se me había inflamado una pierna. Yo fui a la clínica de ahí de mi localidad, para no decir el lugar, y el doctor me dijo, es algo muscular. Y resulta que ese muscular fue un coágulo que me agarró hacia una pierna y después me subió al corazón, que fue lo que me provocó la trombosis pulmonar que conllevó a un infarto. Entonces el infarto se controló, pero ya estaba yo en ¿cómo se le dice? En descanso. O sea, tenía que pasar acostado todo el día, porque al momento que yo me ponía de pie, las pulsaciones se volvían a elevar. Entonces me lo trataban de regular, yo ya las tenía a 110 y me ponía de pie y subían a 160. Entonces, el único día que me dejaron irme a bañar, cuando yo me levanté a bañarme y cuando volví a la cama otra vez estaban 190 pulsaciones. Entonces no podía ponerme de pie porque eso me provocaba que el coágulo otra vez obstruyera las vías. Eso pasa martes. El miércoles ya me ve el cardiólogo. Entonces, martes en la madrugada me despiertan y me dicen, hay que hacerte un angiotac de emergencia, vamos para abajo. Entonces me llevaron a hacerme el angiotac. Y 3:30 de la mañana la máquina llega, me terminan de hacer el angiotac, me vuelven a llevar al salón y a las 7, 8 de la mañana llega el cardiólogo y es donde me dice, tenés dos opciones. La primera opción es que te opero porque tenés los pulmones llenos de sangre y si salís de la operación vas a tener una vida plena. Y yo dijo si salís, yo cuántas posibilidades hay de que no salga. Y es donde él me dice, ninguna. No vas a salir, o sea, por la edad, el riesgo es mayor y de que de posibilidad no hay. Si salís es un milagro. Y la segunda opción es que te mando con pastillas para la casa, pero
Si lo más que vas a estar con vida es un mes, porque no puedo darle más de eso. Digo, emocionalmente, ¿qué te pasa por la cabeza en ese momento? O sea, traigo familia, traigo amigos, traigo que todas las áreas de tu vida. ¿Qué te pasa por la mente? Todo se pone como en cámara lenta y uno se acuerda muchas cosas, pero ya es donde uno tiene que pensar en uno. Digamos, en el caso mío, yo no le comenté esto a nadie nunca, ni a mi familia. O sea, ellos sabían que yo iba por operación y todo, sí, pero yo no le dije nunca de que me dijeron, no vas a salir. Porque yo dije, el que tiene que tomar la decisión soy yo. O sea, a final de cuentas... ¿Nunca te despedís? Por eso mismo no se los dije, porque yo dije, más fácil para mí despedirme yo sin que ellos se den cuenta. Entonces ahí fue donde, digamos que esa fue la decisión que yo tomé, porque yo dije, con una me puedo despedir y con la otra no. La otra no sé si voy a aguantar un mes, si voy a aguantar más, quién quita, y no me hubieran tenido que operar nunca y el coágulo se hubiera deshecho, nada más me mandan anticoagulantes. Pero la otra opción fue que me operaran y yo dije, me puedo despedir antes de la operación, y dicho y hecho, o sea, yo me despedí de todos los que yo pude, los que yo quería, y cuando entré a la operación, miras que entré con mucha paz y muy tranquilo. Entonces no esperaba que iba a estar en coma un mes, pero es muy traumante, digámoslo de cierta forma. No es la palabra, porque para mí no fue traumante, pero sí me gusta recordarlo, que si yo pude salir de eso, hay gente que pasa por cosas, no quiero minimizar, pero más pequeñas, y se quejan por más. Entonces es muy complicado después de un mes, cuando yo me despierto y lo primero que veo es la cicatriz ya cerrada. Yo soy mutante, ya esta vara se cerró y me operaron ayer. Y el doctor, ¿cómo ayer? Lo operamos ayer casi un mes, weón. Yo, ¿cómo? Entonces... Cuando despertás, ¿qué es lo primero que ves? ¿Qué la cicatriz. Lo primero, yo me despierto, no me acuerdo de quién soy, no me acuerdo de nada, pero lo primero que me acuerdo es que me habían operado. Entonces lo primero que hago es verme la cicatriz. Entonces me acuerdo agarrarme la camisa y bajarla, y yo, suave, pero ya esto se cerró. Y yo me imaginé que iba a tener todos los hilos, y no, ya me los habían quitado y todo, por lo mismo, porque ya llevaba un mes en coma, que de hecho a mí, yo no me acuerdo, para mí es como un sueño, por decirlo así, pero a mi mamá la llamaron y a mis hermanos para decirles que me iban a hacer la traqueostomía, que es la operación a la garganta. Entonces, la decisión que tenían que tomar ellos era si me la hacían o no. Para mi mamá fue muy difícil, porque yo trabajo con la voz. Entonces, si me hacían la tráqueo, se iban a pasear en mis voces, porque no iba a volver a ser igual. Entonces es donde mi mamá y mis hermanos toman la decisión de que si es para mantenerme con vida, que me la hagan. Entonces ese día que me iban a hacer la tráqueos es cuando yo me despierto. El día ya, en teoría, el lunes, eso fue un domingo, me dejaron descansar domingo, no me intentaron de extubar, me dejaron descansar el lunes antes de llevarme a quirófano, hicieron el intento de extubación y sí me desperté. Entonces ya fue como que yo entré en conciencia hasta el jueves, porque es una parte graciosa, yo lo veo así. Hoy lo ves gracioso. Sí, hoy, verás que siempre, porque yo digo, todo depende en la forma en la que uno tome las cosas. Yo siempre fui muy positivo, yo estando en el hospital internado, yo estaba haciendo chistes. Entonces tal vez es mi forma de llevar las cosas, de que soy medio bruto, entonces es mi forma de ver algo que está mal, yo lo llevo con chistes, y para mí es más fácil llevarlo, y tal vez por eso mismo es que yo trato que todo el mundo sea feliz, porque es complicado llevar la vida, porque me voy a complicar más. Entonces yo estando en el hospital, yo llegaba y subía una foto de la pantalla con la Champions y decía, me estoy tirando la Champions, y todos los demás trabajando, jajaja. Entonces para mí era muy gracioso. Cuando andaba en silla de ruedas ponía canciones de fondo de Rápidos y Furiosos. Entonces la misma gente, digamos, que llegaban y me decían, estás en un hospital, ¿por qué voy a dejar de reírme solo porque estoy en un hospital? Entonces siento que eso me ayudó mucho. Y después de que yo estuve en coma, cuando yo me desperté un lunes, yo entré en conciencia hasta el jueves. O sea, lo que estuve hablando con los doctores lunes, martes, miércoles fue el subconsciente. Claro. Ya hasta el jueves, es que a partir del jueves es que yo me acuerdo. Pues yo vacilaba mucho de que yo me dejé operar porque el cardiólogo se llamaba Kun, y yo decía, me va a operar el Kun Agüero. Entonces yo trataba de algo malo buscarle el lado positivo, porque si uno se enfoca solo en lo negativo,
va a seguir estancado. ¿Y siempre ha sido así, Diego? ¿Siempre ha sido mucho tu estilo, tu forma? Soy muy competitivo, muy competitivo, y todos mis amigos lo pueden decir. O sea, yo soy una persona que si yo me propongo algo, lo tengo que hacer sí o sí. Entonces, vieras que si tengo que reírme de algo que me está saliendo mal, trato de seguir, porque esa siempre ha sido como mi forma de ser. Igual no quiero cambiar eso porque es mi personalidad. Entonces es la parte más bonita de mí, siento yo, que yo trato de hacer reír porque me gusta. Y tiene que ver mucho con entenderse y conocerse para poder entonces saber cuál es la forma en la que lidiamos o trabajamos con nuestro dolor desde diferentes lugares. Correcto. Este jueves, ¿ya empezás con un nivel de conciencia? Sí, y viene como la parte complicada, porque yo no tenía fuerzas, a mí me tenían que ayudar a comer, yo no podía cerrar las manos, o sea, sí podía hacer varias cosas, pero vengo de un mes lleno de analgésicos y antibióticos. A mí me da, bueno, además después de la operación, cuando a mí me opera el doc, me sacan o sea, la trombectomía pulmonar fue porque los coágulos agarraron hacia los pulmones y me obstruyó todas las arterias, digamos, las vías que llenan el pulmón de sangre. Entonces tuvieron que sacar todos los coágulos de los pulmones y el último coágulo se reventó. Entonces, cuando sacaron el último coágulo, se reventó y otra vez hubo que empezar el proceso, sacar todos los coagulitos otra vez. Gracias a eso, me dio una bacteria y es por la misma situación, me dio una broncopulmonía, creo que es que se llama. Entonces, por todo esto, pues fue mejor para los doctores mantenerme en coma que tratarme de despertar. Y ya cuando ya estaba mejor, trataron de despertarme y yo no despertaba. Entonces, viene la parte después de dormido, que fue aprender a caminar. Bueno, en su momento, en el mismo hospital, cuando yo salgo de la UCI, yo estuve como 2 días consciente en UCI, pero perdí la noción del tiempo increíblemente, porque en la UCI a mí me decían hoy buenos días y ya había pasado el otro día cuando llegaba el otro doctor y yo sentía que habían sido un par de horas. Entonces cuando me pasan al salón, en el salón yo trataba de mantenerme activo moviendo las piernas. Entonces llegaban los doctores y me decían, más que no te puedes mover. Y yo, Dios guarde, o sea, yo sé lo que es no moverme y me voy a atrofiar, entonces voy a estarme moviendo. Entonces me dicen, no, porque tenés todavía la sonda puesta y yo, no, voy a seguirme moviendo. Entonces me dice, ¿qué quiere? Que le traiga a los de rehabilitación. Y yo, tráigalos. Entonces llegaron los doctores de rehabilitación y me dice, ¿usted quiere ya caminar? Y yo, sí, yo quiero caminar. Entonces me dice, bueno, voy a traerle a los de medicina, a los de curaciones, no sé qué, para que le quiten la sonda. Según ellos, yo les iba a decir, ay, no, por favor. Y yo, sí, tráigalos. Cuando ya me los llevaron, y es el dolor más incómodo que he sentido cuando me sacaron la sonda, porque usted está consciente, no tiene anestesia, no tiene nada. Entonces me dicen, voy a contar a 3 y va para afuera la sonda. Entonces ya me quitaron la sonda y me dijeron, puede ir al baño acompañado, pero solo acompañado. Yo, bueno, está bien. Entonces ya yo llegué, llamé a la enfermera y es donde yo me bajo de la cama y trato de ponerme de pie, y fue volver a empezar a caminar porque no podía ponerme de pie ya como normalmente usted lo hace todos los días y se le va de la cama y se pone de pie y sale tranquilo. O sea, no, ya cuando yo puse los pies en el piso, hasta la sensación es diferente. Entonces es otra vez volver a aprender a caminar. Y la enfermera a la par mía me iba a ayudar y yo, no me toque, porque yo quiero hacer las cosas por mí. Así dure 1 hora de aquí al baño, yo voy solo. O sea, seguías manteniendo esta actitud, una actitud de yo puedo, yo lo voy a intentar, pero igual me dejaba acompañar. Cabezón. Estamos hoy con la historia de Diego Gómez, quien está compartiendo con nosotros todo lo vivido durante su proceso de infarto. Regresamos con más después de la pausa. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su espacio Equilibrio con Jackson. El día de hoy estamos compartiendo con Diego Gómez parte de su historia, parte de esa historia que no se ha contado porque conocemos la faceta de comediante, la faceta que gusta hacer reír a la gente y demás, pero detrás de esta historia también hay una historia de resiliencia, una historia de muchísima fuerza, una historia muy valiente, Diego, y es el
durante todo el proceso, infarto, operación y volver incluso a aprender a caminar, hay un hombre con una actitud muy fuerte diciendo, yo puedo, yo lo voy a intentar, casi porque tengo una segunda oportunidad de vida, porque el médico había dicho, la probabilidad de que salgas de esta operación es prácticamente ninguna, y si salís es por un milagro, y aquí estoy sentada con vos. Entonces, te llenas todavía de más fuerza, lo seguís intentando, pero yo sigo pensando en una personita por aquí, y es esta mamá. ¿Qué hacía mamá? ¿Qué decía mamá? Porque mamá sí estuvo consciente durante ese mes que vos no estuviste consciente. Para mi mamá y mis hermanos fue muy complicado. Sí, ¿qué te cuenta mamá? ¿Qué te cuenta tu familia? Es que para ellos sí, fue muy complicado de pasar de verme activo, de que en redes, que esto, que el otro, pasan a verme postrado en una cama, que en su momento yo no me acuerdo porque yo estaba en coma. Igual ellos no podían ir a verme porque estábamos en la última ola de COVID, entonces al hospital no dejaban entrar, no había visitas, entonces yo tenía mascarilla en su momento cuando yo estaba consciente, o sea, en el hospital era 24/7 con mascarilla, entonces vieras que mis hermanos y mi mamá fue como lo más complicado para ellos, a mis hermanas les dio por ponerse mi ropa, entonces a mi hermano, digamos que mi hermano fue como el más centrado en su momento, por lo mismo, porque era el que, por decirlo de cierta manera, iba a quedar más a cargo de la casa. Entonces, él era como el que hizo como entrar en razón a mi mamá, de que mantuviera la calma y siempre tener fe, porque al final de cuentas eso es lo que no se tiene que perder, la fe. Que después de que ya yo me despierto y ya yo empiezo a caminar y todo, yo duré una semana nada más en el hospital, del proceso, 15 días desde que me desperté en la UCI hasta el momento que me dieron la salida. Entonces, y ahí vino todo un proceso nuevo porque venía la rehabilitación, que rehabilitación cardíaca es muy, muy complicada, pero uno siempre tiene que tener el carácter de llevarlo, porque a mí me fracturaron el esternón. Entonces, yo no sabía, por ejemplo, que no se podía dormir uno de medio lado hasta que los de medicina me dicen que no me puedo recostar de medio lado porque el esternón está fracturado. Entonces ya es donde ya como que yo entro en conciencia y digo, sí, es obvio, me tuvieron que abrir el pecho para llegar al corazón y a los pulmones. El corazón, yo tenía una malformación de nacimiento que tuvieron que corregírmela, que yo no sabía, que nadie sabía, ni siquiera, o sea, se detecta normalmente, todos nacemos con esa malformación y se detecta en los primeros 3 meses. Entonces, la malformación normalmente se corrige, en el caso mío no se corrigió y en gran parte eso pudo haber perjudicado cuando el coágulo llegó al corazón para que subiera al cerebro y no quiso subir al cerebro el coágulo y agarró hacia la otra pierna y al final de cuentas eso me salvó. Entonces quién sabe, si a mí me hubieran corregido eso cuando yo nací, me hubiera ido peor. Pero para mi familia fue difícil ver esto, pero a la vez yo traté de no hacérselo difícil, yo traté de que yo puedo hacer las cosas por mí mismo y tengo que ponerle y todo. Y obviamente cuando me llevaron a la casa, vino el proceso de rehabilitación, que en teoría iba a ser un proceso largo, muy largo a lo que me dijeron en rehabilitación, pero a mí me operaron en marzo y yo ya en junio estaba volviendo a trabajar. Entonces fueron 3 meses muy difíciles porque cuando a mí en rehabilitación me dicen en 2 meses vos vas a estar caminando 800 metros, yo dije, ¿cuál 2 meses? Yo esto lo puedo hacer en 3 días. Entonces, claro, era muy agotador para mí salir a darle una vuelta a la cuadra, que la primera vez que salí con mi hermana a darle una vuelta a la cuadra, que son 400 metros, duré casi 20 minutos y venía de correr una maratón, media maratón, que son 21 kilómetros. Yo decía que yo puedo, o sea, ya sé lo que es empezar un proceso de cero y siento que también esa parte de haber hecho deporte toda mi vida me ayudó a recuperarme rápido. Porque sin duda alguna. Mis mejores amigos, Ángel y Ethel, que son entrenadores, ellos me ayudaron mucho con terapia. Yo, aparte de la terapia de la caja, que llevaba terapia con ellos, y ellos me ayudaron mucho para estar hoy sentado aquí. Y además toda esta idea, toda esta preconcepción que tenés, todo este trabajo previo con el tema del ejercicio, ¿verdad? Entonces esta constancia y esta disciplina tan presentes en la vida, porque es necesario y es indispensable. Mira, el tema del ejercicio no es un asunto de lujo o no es un tema de si me gusta o no me gusta, si me encanta o no me encanta, es que es medicina. Es salud, es que
así sean 10 minutos que usted salga a caminar, son 10 minutos que le estás ayudando al corazón. Y lo repetimos mucho, lo decimos mucho, Diego, y a veces qué difícil que se entienda, ¿verdad? Uno es cabezón y uno trata a veces, hasta que uno no pasa por eso, es que uno no va a entenderlo. Digamos, en el caso mío, yo por dicha digo que hice tanta actividad de que me iba a mejenguear todos los días, o carajillo que salía a correr, o ya después de viejo que me gustó andar en bici, o que me aprendí a nadar todavía más viejo, y eso al final de cuentas me ayudó muchísimo, porque eso me ayudó a agrandar más los pulmones. Entonces eso al final fue lo que me colaboró de no irme en la tira, por decirlo así, y poder haber soportado todo lo que conllevó la operación, que una trombectomía pulmonar, una operación a corazón abierto, y no es cualquiera el que la soporta. Ese es el detalle. O sea, yo puedo decir que hoy estoy mejengueando otra vez, y hace 2 años, porque hace 2 años estaba saliendo de rehabilitación. Entonces viene la parte complicada, que es volver a formar, digamos, esa disciplina que uno tenía antes, pero está en cada uno si lo mantiene o se deja caer. Ese es el detalle. Totalmente. Y probablemente esta fuerza, esta entereza, esta voluntad y trabajo tan fuerte sobre la voluntad humana que tenés es la que te ha permitido también crear muchas cosas. Porque como bien decíamos ahora, está el trabajo del día a día y además toda esta parte que nace de creación de contenido. Diego, ¿cómo nace toda esta parte? También me da mucha curiosidad porque además nace en una época donde, voy a decirlo, había mucha tristeza. Es una época en plena pandemia, empezando pandemia. Sí, de hecho, de creación de contenido tengo 2 años y un poquito más. Terminé, o sea, yo lo agarré terminando pandemia. Empezó, toda la vida he hecho voces. O sea, desde que tengo memoria siempre he hecho voces. Y lo gracioso es que empieza por un meme. Yo empiezo en Instagram a subir historias por un meme que me mandan. Entonces yo digo, ya sé imitar la voz del Mo. Entonces, voy a empezar. Entonces empecé y a la gente le gustó. Cuando ya yo empiezo con el peluche adaptado, que fue mi primer marioneta, es gracioso porque cuando yo estaba pequeño estaba Coco y su pandilla. Y estaban los mopeds. Y entonces ahí es donde yo digo, nadie lo está haciendo. Voy a retomarlo. O sea, no voy a ser el primero ni voy a ser el último. Entonces es la parte graciosa, porque yo dije, no creo que a la gente le guste tanto, y más bien al contrario, como apegué tanto a la nostalgia de todo el mundo se acuerda de los muñecos de Plaza Sésamo, y todo el mundo se acuerda de los mopeds, todo el mundo se acuerda de Coco y su pandilla, todo el mundo se acuerda de Chequelo, de Pili y la banda. Entonces apegué mucho a la nostalgia y siento que eso me ayudó mucho a catapultarlo. Entonces igual traté de mantener la esencia que yo dije, desde que empiezo, si lo hago así con esta personalidad, con esta se va a quedar. Y al final de cuentas eso fue lo que le gustó mucho a la gente. Cuando yo voy a Comic Con o voy a algún evento, ha sido gracioso porque a pesar de que ahora estoy haciendo cosplay, porque me he visto de Buzz Lightyear o me he visto de Pícoro, no me ven por el cosplay que llevo, sino por la marioneta que tengo en un brazo. O me dicen, usted es el que hace la voz de Paco. Usted es el de los toros. Entonces esa parte es muy bonita porque me reconocen por un trabajo que yo he hecho a lo largo de estos 2 años, que como vos decís, han sido 2 años muy difíciles, pero yo he tratado de no enfocarme en esa parte, trato de buscar el otro lado, que aún así, a veces trato de agarrar una mala noticia y le busco el chiste. Entonces esa parte es la parte con la que yo trato de jugar. Y sabes que me llama mucho la atención, porque bien lo mencionaste ahora y creo que sin duda alguna así es. Si revisamos cada una de las personalidades de cada uno de los muñecos, sí hay una parte de vos, ¿verdad? Quienes te conocemos sabemos que hay una partecita de cada uno. Entonces está este noble, el bueno, ¿verdad? Que es básicamente el que tenés ahí. Exacto. Pero también está el pícaro, el del humor negro, el del jocoso, que lo tengo sentadito lejos de, ¿verdad? Entonces cada uno de ellos va siendo una parte tuya. Entonces qué rico también poder entregarle esto a la gente, porque a través de este trabajo que haces, sin duda alguna estás trascendiendo
Porque tocas corazones. El humor yo me he dado cuenta que, bueno, tiene muchas ramas. El humor siempre va a tener muchas ramas. Y el detalle del humor es que siempre, así sea el chiste de Pepito, siempre va a haber una víctima. Entonces, así sea el chiste más malo, no deja de ser un chiste. Entonces, sea humor negro, el humor es humor. Entonces, todos tenemos, aunque digan que no, todos tenemos un poco de todo. Uh-huh. Entonces, me pasa mucho que juego con el humor negro o el doble sentido y la gente se ríe y después me dicen, mae, ¿qué ha pasado? Y yo, pero por algo se rió. Entonces, a final de cuentas, es muy complicado porque uno tiene que tratar de llegar a las fibras de todas las personas y es muy complicado tratar de entender a todas las personas porque todos somos diferentes. Sí, y en este trabajo además también quiero resaltar algo, porque también sé que lo manejas por ahí, y es cuando empezaste a surgir y empezó a hacer un trabajo muy fuerte, también llegaron las críticas. Y lo digo porque muchas veces estas críticas nos detienen. Digo, yo soy muy de estar preguntando qué estaríamos haciendo si no estuviéramos tan pendientes de lo que están diciendo los demás, de lo que piensan los demás sobre nosotros, dónde estaríamos, qué estaríamos creando. Y creo que vos logras romper eso y decir, igual voy a seguir creando. ¿Dónde está tu secreto? Ay, a mí toda la vida ha sido del que no me importa el qué dirán. Prefiero haberlo hecho, haber intentado, a no haberlo hecho y pensar, uy, ¿qué hubiera pasado? Yo lo veo por ese lado, porque es muy complicado, digámoslo así, para la gente el aguantarse, hacer algo, decir algo, y siempre, ese es mi problema, que yo no me aguanto. O sea, si yo tengo que decirte a vos, me caes mal, te lo voy a decir, porque está en mi ser. O sea, ¿para qué me lo voy a aguantar? Entonces es algo ilógico. Es mi forma de ser y he trabajado con eso. Un mae de 40, 30 años que anda con peluches, obviamente lo van a ver raro, porque me pasa y lo sé. Ando en un evento, ando en un concierto, ando en cualquier lugar, yo voy a andar con mis muñecos, porque son mis muñecos de apoyo emocional. Entonces, es gracioso, es gracioso ver la cara que hacen cuando les digo, es mi muñeco de apoyo emocional, por lo mismo, porque ya lo he hecho. Entonces, más bien como que la gente se asusta y tome, pase, por lo mismo, porque me pasó en un concierto que los de seguridad no me iban a dejar pasar el bolso con los muñecos. Entonces le hago, son mis muñecos de apoyo, son títeres. Y los saqué, bueno, pase adelante, porque ya seguro piensan que uno es autista o algo. Entonces, por lo mismo es como que la sociedad a uno lo hace a un lado, digámoslo así. Y a mí me da igual si piensan que, ay, vea ese más de 30 años con peluches, o vea a cómo es la otra parte de la moneda. Hay gente que se me acerca y, uy, ¿cómo sale? No lo sigo, me gustaría ver qué es lo que usted hace. Entonces, esa parte es como las dos caras de la moneda. Igual, la crítica siempre van a haber. O sea, vos subís un video a como puede que te lleva los comentarios positivos, puede que te llevan los comentarios negativos. Puedo decir que en casi 2 años que tengo de tener el podcast, son más los positivos que los negativos. Te puedo decir, contados con los dedos de la mano, los que me han salido que yo diga, uy, voy a borrarlo. Igual a veces ni le presto atención. Mucha gente a mí me ha dicho, no lea comentarios. Pero si no los leo, ¿cómo voy a continuar, por decirlo así? Porque ahí es donde uno se da cuenta qué es lo que tiene que mejorar o qué es lo que tiene que cambiar, o tal vez algo no tengo que volverlo a hacer, porque solo así se aprende. Que está bien la crítica constructiva, ¿verdad? Exacto. Es parte de... Todo comentario va a sumar. Sí, el tema es que muchas veces las redes sociales se han convertido, ¿verdad?, donde las personas vienen a librar su frustración, su enojo, su baja tolerancia, su cómo lo están pasando personalmente, y con eso tenemos que estar tan cuidadosos porque no tenemos idea de cuánto daño podemos hacer a otro ser humano. Y de verdad, yo creo que sí estamos muy necesitados de esta compasión, de esta empatía, de este cariño y por el ser humano en general, un respeto del ser humano, nada más por el simple hecho de ser persona, y eso a veces nos cuesta. Digo, ¿con cuál
te identificas más? Yo sé, e insisto, tengo clarísimo porque ya lo tengo mapeadísimo, porque lo conozco, que hay un poquito de en cada uno de ellos, pero siempre también hay un favorito. Hay uno que nos permite una liberación emocional más fuerte. Todo papá siempre tiene un hijo favorito. Yo no, yo los quiero a todos por igual. Eso dice mi mamá. No, vieras que siento que soy como fragmentado, entonces cada uno tiene un poquito de mí, entonces puedo decir que sí los quiero igual, pero Paco es como el más chineado, por decirlo así, porque cuando lo empecé a hacer no pensé que lo fueran a querer tanto. O sea, obviamente la idea siempre estuvo desde un comienzo, pero no me imaginé que fuera a tener tanta conexión con toda la gente como la ha tenido. Igual la parte bonita es como han ido surgiendo personajes. Yo creo que yo te enseñaba el sillón con todos mis peluches, que tengo un sillón de 3 espacios repleto de marionetas y de peluches. Bueno, y una habitación llena de muñecos. También, no más tantito. Pero al final de cuentas ese es el set y a la gente le gustó ese set. Si vos ves los videos, cuando yo comencé era un pedazo de tela con la luz LED guindando, y esa luz LED es la que ahora tienen los muñequillos alrededor, y me gusta mucho como ha ido creciendo el contenido que he ido creando, porque lleva mucho trabajo. O sea, he tenido mucho apoyo de muchas personas, entonces he tratado de agarrar un poquito de cada uno y tratar de aplicarlo. Y es muy bonito ver después todo el crecimiento que ha tenido un personaje como Paco, por decirlo así, porque si lo vemos así, con Paco fue que yo fui a los toros, entonces Paco es como el más chineado para mí y es original mío. Entonces esa es la parte linda, que Paquito, el nombre es un poco jocoso, vacilón, y cuando lo inventé fue pensado en eso. Y cuando lo inscribí y me dieron el certificado de inscripción, es todavía más bonito, porque le di identidad a una marioneta. Entonces es muy bonito sentir que es mi hijo mayor, por decirlo así, y me identifico mucho con él. Que estás mencionando algo que es muy interesante y que yo creo que no existe una cultura todavía y es muy importante, y es el registrar, ¿verdad? Porque estás hablando de registrar, estás hablando de, bueno, es mío, me pertenece, ¿verdad? Entonces, qué importante que también mencionemos ese tema por ahí para las personas que están también como con estas ganas de crear, o que están creando constantemente en cualquier área de vida. No necesariamente tiene que ser ahora, porque estamos hablando específicamente, Diego, en redes y en sus plataformas, pero el tema de poder registrar. El Dieguillo Murdoch es mi apodo, pero también es mi marca registrada. Entonces fue muy bonito el proceso, porque también cuando yo decidí registrar todo, venía saliendo de la rehabilitación, estaba empezando a trabajar, estaba empezando con todo esto. Entonces uno trata de mantener la mente ocupada. En el caso mío, yo hice un catálogo de personajes, que es donde ya tengo todos mis personajes. Entonces, cuando usted se acuerda que hacía unos meses estaba en una cama de hospital, y después se acuerda todo lo que está haciendo, es donde usted ve todo el trabajo que ha llevado, y es la parte bonita de esto, que a final de cuentas, cuando ya a mí me dan mi certificado de marca, me dan mi certificado de personajes, la sensación es muy bonita, porque es una creación mía. Sí. Entonces, saber que ya nadie me los puede quitar, haber inscrito al Peluchito Rojo, a Guillermo, a Paco, a todos, o sea, ha sido una sensación muy, muy vacilona, y lo más bonito es que yo nunca, en 32 años, tenía 30 años cuando empecé, 31 tenía, yo nunca había usado una marioneta, un títere. Empecé a jugar con títeres de viejo, entonces no soy titiritero, porque no me llamo titiritero, pero el saber de que la gente reconoce el trabajo que hago con un títere es muy bonito. ¿Tu familia, Diego, hoy por hoy, qué dicen, qué te comentan, cómo es el apoyo? Ha sido muy, muy vacilón, porque digamos que mi familia somos mis hermanos, ahora mi abuela, mi mamá y yo. Pero hace 3 meses, la misma fecha que a mí me operaron, falleció mi abuelo.
Entonces en la vela fue vacilón ver a toda la familia del lado de mi abuelo que no sabían que yo era Paco, pero cuando ya mi tía, la hermana de mi abuelo, les dice, es que él estuvo en los ya todos se quedan como analizando y ya me reconocen. Entonces fue muy bonito ver esa parte, que ya la misma familia empieza a darse cuenta de que uno es. Entonces es muy bonito. Mamá, ¿qué dice hoy por hoy? Mi mamá Yo sigo pensando en mamá, es que lo pasó duro, mamá, lo pasó complicado. Sí. Los hermanos también, por supuesto. Es complicado. Pero imagino de verdad el apoyo de esta mamá y todo lo que tuvo que haber sufrido, porque pues ver a un hijo en condición de enfermedad. La mamá de uno siempre va a ser la fan número uno de uno. Entonces, ella siempre me ha apoyado en cuanta tontera o loquera se me ocurra. Entonces, hay que estar agradecido con ella siempre. Eso es como algo importante. Con toda la familia siempre voy a estar agradecido, porque de todos uno aprende un poco. Pero ha sido una etapa muy bonita. ¿Cómo es tu día a día? ¿Cómo es un día de Diego hoy por hoy? ¿Cómo te acomodas con todo, Diego? Es muy difícil, digamos. Porque lo cierto del asunto es que no paras en redes, no paras en las plataformas. Trato de mantenerme muy activo. Y un trabajo de tiempo completo, ¿verdad? Es muy complicado porque en el trabajo a mí me piden metas. Entonces, que vieras qué difícil es, porque tengo que tener trabajo de 8 a 4, pero mientras estoy trabajando, estoy pensando. Entonces, por eso yo digo que estoy como fragmentado. Mientras un lado del cerebro está pensando en el trabajo, el otro lado del cerebro está pensando en el guión que tengo que escribir para el podcast. Entonces, porque eso es otra. La gente tal vez, y se lo digo, y no se los contradigo. La gente piensa que yo lo hago esporádico. Y así empezó, pero conforme he ido avanzando, hay que irle dando amor. Entonces, ya llevamos casi 2 años y ya ahora estructuro un podcast y preparo un guión. Entonces es muy difícil tratar de que los chistes que conté con Jackson no sean los mismos que conté con Don Alex, no sean los mismos que conté con Misael. Entonces, y cada uno es diferente, entonces tengo que abarcar temas muy diferentes con cada uno y tengo que estudiar a la persona que llevo, es muy cansado. Entonces el cerebro mío no para de trabajar y siento que eso ha sido una cosa muy complicada. Pero lo sobrellevas. Trato, uno intenta poco a poco, pero sí se puede. Dieguito, el tiempo nos va ganando. ¿Ya se fue 1 hora? Qué rápido. Ya se fue 1 hora. Cuando uno la pasa bien, se va muy rápido 1 hora. ¿Te imaginaste en un programa de salud mental en algún momento? Te lo dije. No, sí. Fue difícil. ¿Cómo costó? Desde que empezamos, creo, desde que empezó OPA, lo habíamos hablado y qué complicado costó, pero por dicha, muchas gracias, Jackson, por la invitación. El testimonio definitivamente nos llena de muchísima fuerza, nos llena de muchísima inspiración y sin lugar a dudas el trabajo que haces todos los días está relacionado y vinculado al tema de salud emocional. Salud emocional no es solamente un consultorio de psicología, un consultorio de psiquiatría. Es lo que hacemos todos los días y va impactando nuestra vida para generarnos paz. Un mensaje final a toda la gente que te está escuchando, que te está viendo hoy, Diego. Yo le escuché a Oscar Burgos, un comediante mexicano, hace mucho tiempo decir una frase que a mí me quedó muy grabada, que es que el agradecimiento es la memoria del corazón. Entonces, valga la redundancia, aunque el mío haya fallado, el corazón es muy importante. Entonces, meterle corazón a todo. Absolutamente a todo. Hacer las cosas con muchísima pasión, con muchísima entrega y con muchísima conciencia. Preguntarnos todos los días si lo que estoy haciendo realmente impacta de manera positiva mi vida, la vida de otra persona. Y entonces, si en esa pregunta nos encontramos que no encontramos esos elementos tan positivos, empezar a generar los cambios. Depende de nosotros, depende de esa fuerza de voluntad, movilizarla hacia estamos haciendo lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos siempre en su espacio, muchísimas gracias por seguir todos los contenidos que creamos en su canal con muchísimo cariño, con muchísimo amor para usted. Y nos encontramos nuevamente la próxima semana.